Hola a todos, sean bienvenidos a este nuevo capítulo de Litereando Podcast. Mi nombre es Luis, como ya saben algunos. Y bueno, hoy estoy junto a Marilu. ¿Cómo estás, Marilu? Bien, gracias. ¿Y tú? Bien, muy bien. Aquí aún en la pandemia. Pues sí. Hasta que salga una vacuna. No nos queda de otra hasta que salga una vacuna, así es que aguantemos y resistamos. No nos queda de otra. Sí. Pero bueno, como ya saben, somos creadores de contenido de la página Biblioteca Social. Pueden encontrarlo así en Facebook, Twitter e Instagram. Y también aquí en el canal de YouTube. Y bueno, como ya saben también, hoy vamos a hablar de un libro. Cuéntanos, Marilu, de qué vamos a hablar. Bueno, hoy vamos a hablar de lo que es El Chancellor de Julio Verne, que nos relata, pues digamos que el trayecto de este barco, que es su tercer viaje en 2 años, y que regularmente lo usan para cargamento, pero en este viaje lleva pues 8 pasajeros con él. Y nos cuentan la travesía de este barco y de un naufragio. No les quiero hacer realmente spoiler, la verdad es que la historia está muy interesante. Entonces, pues hasta aquí se los dejo. Si no han leído el libro, vayan, léanlo y ya regresen porque, aunque no queramos, a veces se nos salen algunos spoilers. Entonces, sin querer, les vamos a echar a perder la historia. Entonces, mejor léanlo. Sí, porque justamente hablando de eso, pues lo primero que mencionaste es algo, bueno, es un spoiler, la verdad, porque sucede un naufragio, ¿no? Pero sí, hacemos algunos spoilers, así que ya saben, están un poco advertidos. Entonces, bueno, vamos a pasar ya a los personajes, que en realidad hay muchos personajes, pero creo que del grupo de los principales vamos a empezar a hablar por el capitán Silas Hundley, el cual pues estaba, digamos que al mando de esta embarcación. Sí, eso es correcto. Estaba al mando de esta embarcación. La verdad es que nos narran muy poco del personaje, pero lo poco que nos dice mucho. Y bueno, nos dice que es una persona cuerda cuando tiene que hablar de otros temas que no sea con respecto a el barco o A su trabajo. marítimos. Ajá, o sea, Ujú. con lo que respecta a ser capitán, realmente nada, ¿no? O sea, toma un Exacto. rumbo diferente, hace cosas que no debe de hacer, entonces, pues bueno, nos van mostrando eso, que no tiene como cordura con respecto a su trabajo, pero en otras cosas se muestra bastante cuerdo, bastante bien el señor, ¿no? El tema de mandar en una embarcación es muy complicado y sobre todo por lo que sucede, por ejemplo, en la novela, que sucede en otros lugares, que son los naufragios. O sea, cuando en medio de la nada se daña el barco. Entonces sí, es un poco desesperante. Sí, bueno, mira, si ya sea autobús, carro, avión, barco, todos van a tener a lo mejor una falla, un percance y tienes que estar preparado, ahora sí que para cualquier cosa, ¿no? Ujú. Pero lo que nos muestran es que él no está preparado para esto, ¿no? Bueno, claro, Eh, ese es otro aspecto en el cual ya cuando se empiezan a ver los primeros problemas en la novela, pues el capitán toma una actitud de interiorización y pasa el mando a otra persona. O sea, sí, digamos que se autoexcluye del tema. sí, y es lo mejor que puede hacer, o sea, después de todo, es lo mejor que puede hacer. Ahora, otra de las cosas que no lleva el rumbo que regularmente se debe de llevar en ese trayecto, en ese viaje, y toma Ujú. un rumbo diferente. Entonces, realmente, en vez de ir hacia el norte, hacia Inglaterra, pues se van hacia el sur. Entonces, pues nada Sí, que ver, ¿no? porque al inicio de la novela lo menciona que están saliendo de un puerto en Norteamérica rumbo a Inglaterra. Entonces, Ujú. claro, si sigues por esa ruta, incluso si lo ves en Google Maps o alguna aplicación de mapas, pues sí, o sea, tienes que ir al noreste, pero el Sí, capitán estaba yendo al sureste. sí Entonces, es. creo que es también un tanto de inexperiencia del capitán, que lo ves un tanto desorientado.
Bueno, es que quien lo puso en el lugar de capitán, cuando realmente, pues, no tiene como la capacidad para hacerlo, ¿no? Ujú, sí, Entonces, eso también es otra cosa, otro que influye realmente, pues, en el trayecto de ahora sí que de los viajes marítimos, ¿no? Entonces, exacto. pues, realmente, no nos narran bien o no nos cuentan bien qué es lo que le pasa al capitán y por qué toma estas decisiones de ir a un rumbo diferente, ¿no? O no Ujú. sé si a lo mejor sufría dislexia o algo así y que confundía el norte con el sur. La verdad es que no tengo ni idea, Puede ser, pero pero para este tipo de trabajo, pues necesitas a una persona bien orientada. sí, obviamente, o sea, sí necesitas a alguien que tenga, pues, orientación, ¿no? O por lo Ujú, menos que sepa leer la brújula. exacto. Pero hablando justamente respecto a esto al capitán, le pasa el mando al segundo, el cual no es Tobirama, sino es el señor Curtin, Ujú. el cual es, perdón, chiste otaku, Sí, ya lo el sé. cual es el segundo al mando, no el segundo Hokage, sino el segundo al mando. No, el segundo al mando. Sí, Este de segundo, hecho, se confunde uno cuando le dicen el segundo, ¿verdad? no, es que yo lo tenía presente en la novela que deberían haberlo llamado por su nombre, Curtis, o sea, o por su apellido. Cada vez que mencionaban el segundo, me acordaba de Tobirama. Eres adorable, pero bueno, Curtis. Justamente le pasan el mando a Curtis y pues nos muestran a una persona ya más sensata. Y lo peor del caso es que le toca tomar las decisiones de cuando ya la situación es un tanto preocupante, ¿no? Claro, cuando se va Entonces, complicando. sí, entonces nos muestran a alguien que realmente pues se mueve dentro del ámbito y que sabe realmente cuál es su papel, cuál es su lugar, alguien muy centrado, muy justo. O sea, realmente me gusta el personaje, me gusta cómo nos narran, ¿no? El que es Ujú. su toma de decisiones, es como algo valioso Claro, es realmente. más sensato, está mejor orientado y de hecho en todo, perdón, a lo largo de toda la novela te muestra que es un líder nato. Sí, sí, obviamente, sí te lo muestra. Y pues realmente es como muy fascinante, ¿no? Verlo, maniobrar y tomar decisiones y Claro, y sobre todo en aquellos momentos en los que digamos que de una u otra manera te dan a entender que ya no hay salida, que ya no hay escapatoria, tanto en el barco, en el Chancellor, como en el naufragio. sí, Entonces, justamente. en ambos aspectos como que te plantean una situación en la que ya no hay salida, pero claro, Curtis pues sabe reaccionar, sabe liderar. Justamente. Lo sabe hacer y lo hace bastante bien, ¿no? Ujú. Bueno, los siguientes personajes son los señores Kirr, los cuales, bueno, son un matrimonio. No especifica la edad, si mal no recuerdo, No, no lo especifica. pero nos habla de que el señor era un empresario petrolero y la señora, pues, se da a entender como que es ama de casa, pero es algo raro la situación porque digamos que es una ama de casa, pero pues no hace labores domésticas, sino que, este, ¿cómo decirlo? No hace nada. Pero vámonos a la época. Recuerda que antes, si se trabajaba, pues era mal visto, ¿no? Entonces, lo que nos muestran aquí es a la señora justamente haciendo lo que tiene que hacer. Nada. No tenía que hacer nada. Ujú. Entonces, pues realmente no hace nada más que quejarse y enfermarse y poner las cosas más difíciles. Claro, además el señor también está en una posición de desinterés, o sea, no le interesa absolutamente nada, ni siquiera a su propia esposa. Simplemente se No, preocupa por sus negocios y por el dinero. y por él mismo, o sea, realmente Ujú. no tiene una preocupación por su esposa, de hecho la ignora completamente. No, no hace nada. Sí, a tal punto que en algún momento la abandona, de hecho.
Sí, Entonces, de no hecho, la queremos hacer abandona. spoiler, pero hay un momento en el que la abandona. Y Sí, bueno, justamente. estos dos personajes están relacionadas a la señorita Herbie, la cual, digamos que es como una asistente de la señora Kir. Sí, es como su doncella o su mucama, algo así. Está en todo momento con ella y digamos que es la que la atiende, la que la procura, la que hace todo por la señora. O sea, realmente siempre está como muy al pendiente de ella y Ujú. pues digamos que lo que hace es, pues digamos, cuidarla como si fuera una niña chiquita, la señora, algo así. Algo así, o sea, prácticamente la asistía en todo. Y realmente en todo, en todo. En todo, completamente en todo. Pero nos muestran a una mujer con un carácter muy tranquilo, muy noble, muy humilde, muy sencilla, pero también como muy, ¿cómo decirlo? Muy coherente, muy, o Ujú. sea, a pesar de las situaciones, no se alborota, no arma escándalo, ni mucho menos, sino que se muestra con una templanza muy fuerte, con alguien que no se rinde tan fácilmente, ¿no? Claro, porque digamos que esta especie de tranquilidad nos la describen la primera parte del viaje, en el Chancellor, y luego en el naufragio, a pesar de que están en una situación precaria y se podría decir que a punto de la muerte, pues ella seguía manteniendo la tranquilidad, era sensata aún. Sí, bastante sensata. Entonces es realmente un personaje que asombra, ¿no? De cierta manera, verlo tan tranquilo, tan relajado, o sea, dices, no, yo no podría, ¿no? O sea, a lo Pues mejor no me quién pongo a sabe. gritar, pero estar tan tranquila no creo, o sea, de verdad no. Sí, o sea, como ya lo hemos dicho, pues no sabemos cómo va a reaccionar cada persona, pero ya hablaremos de eso más adelante porque el tema se pone mejor. Bueno, aquí nos encontramos con el señor, no sé cómo se pronuncia, pero lo voy a decir. El señor Le Tourneur y su hijo, que si no me equivoco es André. Le Tourneur o algo así, Pues no no me sé, acuerdo. yo terminé diciendo el francés porque era como un trabalenguas para mí el nombrecito, entonces decía el francés en mi mente, lo estaba leyendo, y yo decía, el francés grande, el francés chico, o El André, hijo. el hijo, sí, Sí, porque nos sí. dan el nombre del hijo más, no del padre. No, del padre nunca dan el nombre, nada más el apellido y sí está como medio complicado pronunciar, entonces yo en mi mente decía el francés. Sí, pero bueno, estos personajes mantienen una relación muy íntima y sobre todo el padre es muy protector con el hijo, porque nos describe que el hijo tenía una deficiencia física. Sí, eso es correcto. Realmente nos muestran que el hijo nace con una deformación en el pie, entonces no lo puede recargar y pues necesita un bastón o a veces se ayuda de otra persona para poderse mover, ¿no? Ujú. Entonces, pues el padre se vuelve sobreprotector con su hijo porque se siente culpable de que haya nacido así o de haber hecho un hijo así, pero realmente no tiene la culpa, ¿no? De que su hijo haya nacido con una deformidad en el cuerpo, o sea, son situaciones que pasan y bueno, le pasó a este chico y el padre es súper protector, o sea, da todo por él y podría dar hasta su vida por su hijo, o sea, realmente es Sí, algo muy interesante, pero también el hijo muestra un amor muy grande por el padre y es como decirlo, a pesar de su discapacidad, de no poder pues caminar bien, aún así se defiende bastante bien solo y ama demasiado a su padre y entiende que su padre está preocupado por él. claro, es una parte en la cual nos demuestra mucho el amor de padre e hijo, que creo que ya lo habíamos hablado aquí en el podcast, pero Julio Verne nos narra en la novela pues una parte de esto también, ¿no? Ese amor que hay entre estos dos personajes, que digamos que Julio Verne no se extiende tanto, lo cual me parece bien porque no lo toma como tema central, pero lo rescata lo suficiente como para que te llame la atención, como para que te intereses por ese tema. Ujú. Justamente, entonces, pues también realmente esa historia del padre y del hijo es como muy conmovedora
y sobre todo en un naufragio, ¿no? Porque, Exacto. pues realmente, ¿cómo decirlo? O sea, es una situación complicada y con el niño que no puede caminar bien, pues se complica un poco más para ellos, pero aún así, pues son bastante valientes y resisten la tempestad. Exacto. Y bueno, después tenemos a los personajes de Falcent, el cual es un ingeniero, y Ruby, el cual es un comerciante, que no tiene mucha aparición en la novela, sobre todo Ruby. Es digamos que muy corta su aparición, pero resalta un poco más el ingeniero. Sí, justamente, bueno, Ruby, ah, él y la batea de babas, ¿no? Realmente nos muestran a un comerciante que es un tanto irresponsable, puesto que digamos que en su cargamento va una bomba. Entonces, pues llevar una bomba a bordo de un barco y que puede haber un accidente en cualquier momento, aunque estás alrededor de agua, puede ser peligroso, ¿no? Y más que nada que en Mm, cualquier momento puede explotar. claro, en la novela hacen referencia a una bombona, la cual es una especie de recipiente, pero digamos que lo que contenía la bombona era lo peligroso. Que no recuerdo el material, especificaba el material, pero yo Sí, tengo yo memoria tampoco de me pollo. acuerdo. Sí. Entonces, no me acuerdo el nombre del material, pero era explosivo, altamente explosivo, tanto que decían que si llegaba a incendiarse o llegaba a explotar, mejor dicho, esta bombona, pues es como si tuviera una gran cantidad de pólvora en el barco, a pesar de que es una bombona relativamente pequeña, como lo describen. Sí, pero también decían que si golpeaba, que si había como un choque, entre el material, Ujú, podría producir una explosión también. Entonces era como, exacto. ¿qué onda con este Entonces, señor, sí, no? fue una acción muy irresponsable. Pero bueno, o sea, digamos que llega un momento en el cual este material ayuda a la embarcación. Entonces se podría decir que, pues al final de cuentas, esto ayudó, que sea irresponsable, pero lo cual no debería ser, obviamente. No, Sí, justo. no Es es que lo que, o apoyemos. sea, pues imagínate, o sea, debería tener como mucho más cuidado con su equipaje, pero no avisa. Entonces, pues pudieron haberlo aventado y qué tal si en esas explota, ¿no? Claro, De porque lo mete hecho, de manera ilegal. ¿has visto cómo tratan el equipaje en el aeropuerto? Sí, Que dices, no lo avientes y sale volando la maleta. Entonces, justamente, imagínate si pasaba algo así, ¿no? Entonces, ni siquiera hubieran empezado a navegar cuando ya había explotado esa cosa, pero bueno, es exacto, interesante que no explotara y que no lo trataran de esa manera, ¿no? Porque sí, hubiera sido como un tanto peligroso. Y bueno, exacto. del ingeniero nos cuentan que él siempre estaba haciendo como operaciones, mecánicas y siempre estaba con un Estaba ideando, librito. estaba Ajá, calculando, haciendo, calcula. digamos que nos da una visión, un poco cerrada de lo que es un ingeniero. Porque la verdad es que hay algunos que piensan que cuando uno es ingeniero, pues todo el tiempo está haciendo cálculos o pensando en números. Pero no es así. Y Julio Verne nos lo presenta así. Porque claro, en su época, en la época en la que vivió Julio Verne, vamos al contexto histórico. O sea, no estaban, digamos que creadas las cosas que están creadas hoy en día. Entonces sí, habían ideas que para ese momento eran ingeniosas. Y claro, varios ingenieros pues sí, estaban ideando maquinaria y todo eso. Y sobre todo en la era del desarrollo industrial. Obvio, obvio, sí, se tenía que hacer como un desarrollo, ¿no? Pero aún Ujú. así, no creo que todo el tiempo estuvieran haciendo cálculos, ¿no? O sea, no Sí, o sé, sea, no. no creo, conozco varios ingenieros y nada que ver, ¿no? O Ujú. sea, no, no los he visto estando con su libretita haciendo cálculos y ideando, ¿no? La verdad es que en la vida. Pero bueno, Y bueno, el último personaje, el cual es el principal, es J.R. Casalund, el cual no recuerdo si dice que
¿Qué significan esas iniciales JR? No, no lo dice. Que yo Pero recuerdo no bueno, lo dice. es Casalot, el cual nos va narrando la historia. Y digamos que a lo largo de toda la novela, pues solamente vemos su perspectiva, vemos su opinión y sobre todo, pues lo que digamos que él se plantea. Sí, justamente nos dice solamente su punto de vista, lo que él está viendo, y aunque trata de, pues, abarcar todos los temas que se pueda, pues, no puede ver todo, ¿no? O sea, lo ve desde su Exacto. perspectiva y narra desde su perspectiva, y, pues, también nos muestran a alguien muy sensato, muy tranquilo para todo lo que pasa. Sí llega un momento en que se desespera, obviamente, como cualquier persona. Claro, de hecho, esa parte es muy interesante porque a pesar de que desde el inicio e incluso hasta el final nos plantean como una persona muy sensata, pues en algunos momentos como que tiene algunas ideas un poco radicales, algunos pensamientos un tanto fuertes. Obvio, pero es que ya ven la situación en la que está, o sea, Ujú, es normal que alguien actúe así, ¿no? De decir, ya, o sea, me rindo, me doy, o sea, que sea lo que tenga que hacer, o sea, ya me voy, ¿no? Y exacto. realmente es comprensible por la situación, ¿no? A lo mejor si es otra situación y se pone en ese plan, pues si dices, oye, ¿qué te pasa, no? Pero en esta situación Ujú. es bastante comprensible y realmente el cómo lo narran, el cómo nos adentran en su historia, en su pensamiento, en su forma de ser, terminas por entenderlo, ¿no? Claro, son situaciones que uno no se imaginaría. Pero bueno, estamos abarcando un poco de lo que son los recursos literarios, porque la novela está narrada en primera persona, justamente desde el punto de vista de este personaje, Casalón, y también está Ujú. narrada de forma epistolar. Va narrando, digamos que como una especie de diario de cartas, las cuales las va recopilando. Este recurso de la primera persona en Casalont es muy interesante porque como ya dijimos, pues nos muestra otros aspectos de su pensamiento, pero hay otros personajes que de hecho actúan de la manera como él piensa, pero no nos muestran la parte interiorizada de esos personajes. Me hubiese gustado que Julio Verne lo hubiera narrado en tercera persona como para ver el pensamiento de cada personaje. Sí, justamente hubiera sido más interesante verlo así, pero bueno, lo narran desde esta perspectiva y no está mal, está bastante bien. De hecho, Sí, bueno, está bastante bien. ya saben que a mí lo epistolar nomás no me pasa, pero este tipo de narración epistolar me gusta. O sea, no toda la acepto y sobre todo cuando hay notas que nada que ver con la historia, es cuando digo, ¿y esto qué, no? Pero en esta ocasión, digamos que no hay notas fuera de lo normal o fuera de lo común, sino concentrado en la historia y está bastante bien. Exacto. Bueno, la narración de Julio Verne siempre se ha caracterizado por, digamos, tomar diferentes posiciones de personajes, o sea, ya sean primera o tercera persona. En ambas situaciones, pues las hace muy bien. Sin embargo, como ya lo dije, pues en este caso no está mal. De hecho, está muy bien que lo haya hecho en primera persona y está muy bien narrado. Sin embargo, me hubiese gustado ver, pues, un poco más de los otros personajes, porque Casalón, tiene, o sea, como ya dije, tiene ciertas ideas que quiere hacer, que quiere ejecutar en ese naufragio, pero no las hace. Sin embargo, otros personajes las hacen estos actos y digamos que no nos da suficiente motivo como para saber por qué lo hacen. Tal vez la desesperación o cualquier otra cosa, pero digamos que vemos en Casalon reflejado un poco de esta motivación, pero no del todo. Sí, justamente, realmente como que de repente hay cosas que como que se frenan, ¿no? Por su mismo Ujú. pensamiento, por sus mismas ideas que tiene y ve que otros lo hacen, pero no nos narra el por qué lo hacen, ¿no? O sea, nada más dice, pues lo hizo y él lo hizo, ¿no? Pero no sabe por qué realmente lo hace. Exacto. Ahora, antes de pasar a los temas, me gustaría también mencionar el hecho de que Julio Verne en esta novela es una de las novelas que te narra con mucho detalle técnico el funcionamiento tanto del barco como del mismo
bote, bueno, no bote, sino una balsa, perdón, una Una balsa en la cual balsa. naufragan. Ujú, justamente, sí, todo el tecnicismo y además muchísimo término marítimo, por así decirlo, que Y a lo término mejor, técnico. sí, término técnico, entonces, que a lo mejor no todos conocen, y de hecho yo hay cosas que sí no conozco, y sí tuve que recurrir a San Google para ver de qué me estaban hablando, ¿no? Sí, ese es un detalle muy, muy bueno y que siempre me ha gustado de Julio Verne. Que, bueno, no estoy seguro si tuvo otras profesiones, pero al menos en el Chancellor, pues, se describe muy bien todos los aspectos técnicos, marítimos y marinos. Entonces, hay otras novelas también en las cuales describe el funcionamiento de otras máquinas muy bien descritas y muy bien realizadas. De hecho, o sea, yo recomiendo que lean toda la narrativa que puedan de Julio Verne. Es muy interesante. Sí, bastante interesante. Lo que pasa con Julio Verne es que nos muestra, digamos, bueno, más bien que a él le gustaba mucho la investigación. Ujú, Entonces, tema que le llamaba la atención, tema que investigaba, ¿no? sí. Entonces, pues esas investigaciones se muestran en sus libros, justamente. Claro, era muy estudiado cuando se trataba de estos temas. Y claro, esto se ve reflejado. Sin embargo, creo yo que su investigación no solamente se limitaba al aspecto de los libros, de la lectura, sino también en el campo. Porque como ya lo decimos, pues incluso usa términos que no todos conocen. Y no son necesariamente términos técnicos, sino términos populares. Sí, justamente. Entonces, pues bueno, a veces sí uno dice, ¿esto de qué es? Pero bueno, la ventaja es que ahora tenemos a Google y podemos checarlo y podemos verlo sin ningún problema, ¿no? Exacto. Pero bueno, si pueden, lean todo lo que puedan de Julio Verne y se van a dar cuenta de todos estos aspectos técnicos que él narra. Y Sí, bueno, justamente. ya vamos a entrarnos a los temas que, claro, como tema principal, pues obviamente nos encontramos con el naufragio, ¿no? El cual, como ya lo mencionamos, pues para cualquier persona, ya sea incluso un marino experimentado, como este era el caso de Curtis, pues es desesperante. Demasiado, ¿no? O sea, realmente estar en el mar, rodeado de agua, te quedas sin comida, sin agua, justamente, y estás viendo mucha agua, pero no la puedes beber porque te hace daño o no te hace bien. Exacto. Entonces debe ser horrible no estar en alta mar así perdido, sin rumbo. No lo sé, espero nunca me pase. De hecho, jamás me he subido a un barco y no quiero hacerlo. Sí, pero bueno, hay un detalle muy interesante y esto va a ser un gran spoiler y a la vez creo que no tan grande, pero quisiera mencionarlo. Y es que hay un marino dentro de esta tripulación que nos cuenta que ya ha tenido varios naufragios. De hecho, si no me equivoco, 9 o 7, no recuerdo bien el número, pero 9, creo que 9. creo que 9, ¿no? Que nos Ujú. narra que ya tuvo esos anteriores naufragios y incluso él llega a morir. No es un personaje resaltante, no recuerdo su nombre, la verdad, y de hecho no lo mencionamos porque es uno de los tripulantes, digamos que de manera general, Ujú. pero, pero es muy interesante su caso porque él decía, digamos que él aconsejaba. Yo ya estuve en otros naufragios, entonces yo aconsejo esto. Y sí, o sea, en sus palabras se veía que tenía experiencia. Pero claro, llega un momento en el que incluso él, con toda esa experiencia, pues muere. O sea, no quiero hacer spoiler, pero lamentablemente fallece. Sí, justamente fallece, ¿no? Y es como dices, pues tan experimentada y con tanto naufragio, pues realmente no la tienes salvada, ¿no? Por mucho que tengas Exacto, experiencia. Y realmente el mar, pues, es un mundo desconocido, justamente, o sea, se conocerán algunas cosas, pero no del todo. Y además la furia del mar es impresionante y todo lo que pasa en él pues está, como decirlo, fuera de nuestro control, fuera de nuestro alcance, ¿no? De poder exacto. hacer algo. Entonces, realmente es como algo muy desesperante, muy crítico. eh,
estar en una situación así, o sea, realmente no se lo deseo a nadie. Porque sí, o sea, conforme iba yo leyendo el libro, las manos me sudaban y estaba como un tanto estresada por la situación que estaban viviendo, ¿no? Claro, esa narrativa de Julio Verne te adentra en la novela, o sea, te ves completamente reflejado y te imaginas esa situación. Entonces, sobre todo, hablamos en un tiempo en el cual pues la navegación no estaba tan desarrollada. Claro, habían aparatos técnicos para que te orientes y todo, y hoy, digamos que sería más fácil poder encontrar y rescatar a personas de un naufragio. Pero hablamos del siglo XIX. O sea, una época en la cual pues no estaba tan desarrollado el sistema de navegación. No, nada que ver. No existía el GPS, ¿no? Ni mucho menos. Ujú. Entonces, pues sí, realmente es completamente diferente. Otra de las cosas que yo me preguntaba era, ¿por qué no pidieron un llamado de auxilio? Porque no había todavía algo para comunicarse en tierra, ¿no? O con Claro, y otros sobre barcos. todo, digamos que lo más que podían hacer eran señales de humo, por ejemplo. Y de hecho sí lo mencionan en la novela, ¿por qué no hacer señales de humo? Pero en primer lugar, no sabes si alguien va a ver tu señal. Entonces, si desperdicias ese material cuando realmente lo necesites o veas un barco a lo lejos, pues ya no vas a tener, en primer lugar. En segundo lugar, pues el océano es inmenso. Entonces, no sabes si realmente van a lograr verte. De hecho, nos lo muestran en la novela, justamente, ¿no? Ujú. Que ven pasar un bergantín y no los ven. O sea, con todo y señales de Exacto. humo, con todo y lo que puedan hacer, no los ven. Y de hecho nos menciona que este bergantín pues no navegaba a gran velocidad, sino una velocidad muy corta, pero aún así pues no logra verlos. Justamente no logra verlos y es como un tanto desesperante, ¿no? O sea, imagínate, estás en esa situación, estás haciendo señales de humo, estás gritando, te estás desgañitando casi casi y no te ven, o sea, dices, pero ¿por qué? Pues no es lo mismo que estar en una carretera que Exacto. estar en el mar, ¿no? Que no hay Mar abierto. realmente nada, ¿no? O Sí, o sea, sea, a donde voltees solamente hay agua. Y de hecho, esto influye mucho en el segundo tema, el cual es la supervivencia y la desesperación que tienen todos los tripulantes del Chancellor. Los sí, cuales, pues, justamente. creo que vamos a hacer mucho spoiler aquí. Así que bueno, esperamos que nos entiendan, pero uno de los aspectos principales es el suicidio, el cual algunos de los que están en esta embarcación pues lo cometen, desesperados. Pues es que, mira, estar en una situación así, realmente no sabemos cómo vamos a reaccionar, ¿no? Digo, no, yo no me he visto en una situación tan desesperada como para decirme suicidio, ¿no? Pero, ya eran tantos días, ya no tenían comida, ya no había agua, ¿qué les quedaba, no? O sea, Ujú. realmente decían, ¿qué hago? Ya no puedo más, el dolor del estómago es fuerte, tengo mucha sed, me duele la cabeza, tengo calor, ya no me aguanto, pues chao, vaya Dios, ¿no? Los espasmos por el hambre, por la sed también. O sea, todas estas carencias que están pasando, pues sí, algunos toman esas decisiones. Y creo que no es una decisión muy fácil, pero es una decisión que en ese contexto, digamos que lo entiendes por qué la toman. Sí, es como muy, muy, muy normal que la tomen, ¿no? De decir, ya, o sea, me rindo, ya hasta aquí llegué, adiós. O sea, realmente es como muy comprensible en una situación así tomar una decisión tan drástica, ¿no? Y tan fuerte que es quitarte la vida. Claro, además, como ya lo mencionaba, pues el mismo Casalot llega a pensar en esto. No Sí, lo hace. pero sí, no lo hace, pero digamos que lo tiene muy presente, pero aún Ujú. así dice, yo mañana me muero, yo mañana me muero, o sea, ya. Y si no me muero, me mato.
pero Ujú, aún alberga la esperanza de que algo pase, ¿no? De que algo suceda para no exacto. cometer este acto. Entonces, es realmente comprensible, o sea, se entiende que llegue un momento de desesperación, que llegue un momento en que digas: "Ya no puedo más", ¿no? Pero siempre Ujú. también está justamente el instinto de supervivencia, que estás con la esperanza de que algo suceda, de que algo pase y no te pase, ¿no? Claro, además también nos encontramos con una situación de canibalismo, en la cual hay una frase que sí fue muy tétrica, pero tenía mucha razón, que se repite 2 o 3 veces creo en el libro, en la cual dice, es mejor comer a un muerto que a un vivo. Y eso lo dice, si no me equivoco, el cocinero, creo. No, el contramaestre. Ah, el contramaestre, perdón, sí. Pues bueno, lo dice, o sea, es una frase muy tétrica, la verdad, pero en el contexto en el cual se encuentran, en medio de la nada, sin alimento, sin agua, digamos que entiendes por qué, o mejor dicho, de dónde nace esa frase. Sí, justamente lo entiendes, lo comprendes y pues ves la situación, ¿no? Y pues hay quienes todavía juzgan a los del Everest porque se comieron a sus compañeros, pero realmente no estamos en esa situación como para poder opinar. Ujú. O sea, es fácil opinar desde el punto de vista privilegiado, la verdad, porque el hecho de que no pasemos por eso ya es un privilegio, entonces es fácil juzgarlo, pero como siempre decimos aquí, o sea, hay que ver muchos aspectos para entender cómo piensa una persona y pues también los Sí. personajes de los libros, ¿no? Ahora, como último tema, no es el tema en el cual se centra el libro, pero nosotros queríamos destacarlo porque realmente nos gustó, es el amor que hay entre el padre y el hijo, los franceses, que ya se me Los olvidó el apellido. franceses. ¿Verdad que es como un trabalenguas y además como que no se te queda en la cabeza, pero para nada? Bueno, es Le Tourneur, pero no sé cómo se pronuncia, o sea, la verdad es que no. Ya dije Ni en el idea. capítulo pasado, tengo lengua de gato, entonces no esperen mucho. Sí, no, pero este amor es muy interesante, o sea, realmente el hijo agradece infinitamente lo que el padre hace por él y el padre está siempre como muy dispuesto a entregarlo todo por su hijo, ¿no? Es Exacto, como, tanto como para quedarse sin comida durante el naufragio y que come el hijo en vez de él. si estuvo guardando sus raciones de comida, perdón, para en algún momento que ya no hubiera, dárselas a su hijo, y es lo que Ujú. hace, ¿no? Sí, Entonces, de repente pregunta: "¿Cuántos días llevan ya sin comer?". Y le dicen: "4, yo llevo 8". Entonces dices: "En la torre", ¿no? O sea, ha estado guardando la comida para dársela a su hijo. Y sí, es lo que sí, hace, o sea, hasta donde alcanza la comida, ¿no? El hijo va comiendo lo poquito que les tocaba, la ración del exacto. padre. Pero aquí también vemos la otra situación, el amor que tiene el hijo hacia el padre, porque el papá era consciente de ese amor y sabía que si él le daba su ración al hijo, el hijo no lo iba a aceptar, iba a querer que él coma porque es su padre y porque lo ama mucho. Entonces es una situación muy conflictiva y la verdad es que la solución que le encontró el padre fue muy creativa. Creo que no la voy a mencionar para no hacer spoiler, pero la manera como él encuentra la solución para que el hijo coma su ración es muy creativa y me gustó porque Sí, a involucra mí a otro personaje, pero sí, o sea, el hijo así solamente porque sí no lo iba a aceptar. no, no lo iba a aceptar nada más porque sí. Y otra de las cosas, antes de que él se lo coma, lo primero que pregunta es: "¿Y mi padre? ¿Y usted?". Entonces, realmente es como muy muy mutuo ese amor, muy mutua esa preocupación, ¿no?, del padre y del hijo, y es algo muy bello realmente, ese Sí, amor. es algo muy hermoso que me llamó la atención y sobre todo, como ya lo dije, pues, no es el tema central del libro, pero es destacable y Julio Verne nos lo representa muy bien.
Y bueno, entonces, creo que estos son algunos de los temas. Como por falta de tiempo, pues obviamente no podemos hablar de todos. Y sobre todo de otros personajes interesantes que también hay. Hemos tratado de Ujú. mencionar lo más que podemos. Pero la verdad, espero que puedan leer el libro. No solamente, como ya lo mencionamos, pues por el aspecto técnico, sino también por la misma historia, por todo lo que se desarrolla. Y a pesar de que hemos hecho algunos spoilers, hemos tratado de no dañarles el final, porque al final, los últimos 5 capítulos creo que son los más duros, pero también los más esperanzadores al mismo tiempo. Sí, justamente los más duros, los más tensos. Les digo que a mí me estaban sudando las manos, pero realmente sí te dan como cierta esperanza de que algo pueda pasar, de que algo bueno va a venir, ¿no? De que Claro, algo va a llegar. Entonces, pues no les hemos hecho spoiler de todo, nada más de algunas cosas. Y pues aún así, aunque hemos hecho spoiler, seguramente, y estoy completamente segura realmente, de que van a disfrutar la lectura. Es una lectura muy bella, es una historia muy, muy bonita, a pesar de todas las circunstancias, y que se puede apreciar bastante, o sea, realmente vale la pena verla, bueno, leerla. exacto. Ujú. Y bueno, esto ha sido todo por esta opinión y vamos a ver qué vamos a leer la siguiente semana. Bueno, ya estamos de regreso aquí en Literando Podcast y bueno, tenemos un poco de curiosidad que vamos a hacer la próxima semana. Cuéntanos, Marilu. Bueno, pues les cuento que vamos a leer un manga, que es Your Name. Son 3 tomos, nada más. Ujú. Y pues realmente es una historia muy interesante. No se las voy a leer porque pues es como un poco complicado leerles el manga, pero les tenemos una sorpresa. Ujú. El sábado 12 vamos a estar en Instagram en un en vivo hablando de la película de Your Name, que está en Ujú. Netflix, por si quieren verla antes de que hagamos el en vivo. Exacto, va a ser algo muy interesante porque vamos a hablar el sábado de la película y bueno, nosotros grabamos por lo general grabamos el día lunes, entonces ese siguiente lunes vamos a hablar del manga que lo verán el próximo miércoles. Entonces, esperamos que puedan conectarse al en vivo porque en los anteriores en vivo nos hemos divertido demasiado, nos hemos reído hasta más no poder. Sí, y aparte hablamos de temas muy diferentes y nos van a poder conocer a Luis y a mí, ¿cómo decirlo? Como nosotros somos regularmente, como nosotros platicamos juntos. Entonces, realmente va a ser una forma muy interesante de vernos, más bien una forma diferente de vernos a nosotros, de conocernos un poquito más. Y aparte, bueno, sí, es muy divertido, realmente nos hemos divertido en los en vivos y ha sido como muy, muy entretenido. Entonces, realmente los esperamos para que nos puedan ver. Sí, han sido pocas las personas que se han conectado en los en vivos, pero realmente nos hemos divertido mucho. Yo espero, bueno, que este en vivo no sea la excepción. Así que recuerden, es este sábado 15, perdón, sábado 12 de septiembre, 12 de se septiembre. me olvida, la página de Instagram. Ya saben que pueden buscar a Biblioteca Social en las diferentes redes, así como aparece Biblioteca Social. Y bueno, seguirnos en Instagram y conectarse este sábado 12 pues para hablar de la película. Vamos a hablar de la película y probablemente tal vez hablemos un poco del manga, pero en realidad la idea es que el manga sea el tema central del podcast. Y pues el sábado vamos a hablar de la película. Tal vez hagamos Justamente. alguna comparativa, no sé. Podríamos ver por ahí qué sale. La idea es ver qué Sí, sale. sí, y sería muy bueno que nos vieran para que pues lo tengan como presente, ¿no? Porque a veces sí decimos cosas que nada que ver y otras que mucho que ver. Sí, en el en vivo pasado casi hubo un perreo intenso. Sí, Solamente pero voy a no se decir te eso. hizo. Eres adorable. Se Pero los bueno, debo. si quieres. Bueno,
Pues estas, también recuerden que pueden seguirnos en nuestras cuentas individuales, en nuestras redes individuales. A mí me pueden encontrar como Luis Brarbe en Twitter y en Instagram. Y a mí como Marilu-BS también en Twitter y en Instagram. Ujú. Y bueno, eso ha sido todo por este capítulo y nos vemos la siguiente semana y el sábado. Adiós.